Ha habido muchos periodos en los que la bolsa ha estado sobrevalorada y se han creado burbujas en los mercados que han acabado provocando un crash bursátil. Actualmente hay muchos inversores e indicadores que ven un periodo de sobrevaloración en bolsa. Si existe una opinión que debamos tener en cuenta dentro de los mercados financieros, podría ser la de Warren Buffett, considerado el mejor inversor de todos los tiempos. Es por ello que en este vídeo te voy a enseñar una conferencia que dio muy valiosa Warren Buffett hace unos años, en la que podrás ver qué opina él sobre la bolsa, sobre esta sobrevaloración y sobre todo sobre las caídas o el crash bursátil. So, GDP per capita in the 20th century in the United States went up 610%. Actually, qualitatively, it went up far more than that because you can't really measure certain things in medicine or whatever it may be and improvements. But just on a quantitative basis, it went up every single decade, including the decade of the 30s. So here you had 100 years when basically the U.S. citizenry was improving their lot decade by decade by decade. The 30s, it was up 13%. Best decade was World War II. The 40s was up 36%. The worst decade was the First World War. So you get sometimes you can get in trouble on analogies. But in any event, it was a huge period. Aquí Warren Buffett lanza un mensaje claro. Habla sobre todo del GDP o del PIB per cápita y también del aumento constante de la riqueza, en este caso de Estados Unidos. Y aquí puedes ver la fórmula del PIB per cápita, que simplemente es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de la renta de un país y de su población, es decir, la relación entre los ingresos de un país dividido entre los habitantes de ese país. Y en esta imagen vemos como el PIB per cápita, tanto de Estados Unidos como Alemania y Reino Unido, a largo plazo siempre va al alza y tiene un constante crecimiento. Subió en todo el siglo XX, también en épocas muy difíciles como los años 30. There were three big bull markets. From 1900 to 1921, the Dow went from 66 to 71, less than a 10% move in 20 years. Less than 0.5% a year. You got dividends too, but 0.5%. So it didn't move. From 21 to 29, as you point out, it went from 71 to a high of 381 in September of 1929. Went up 500%. Well, obviously, the well-being of the country didn't go up 500% during that period. And the well-being of the country went up a whole lot more than 10% during that first 21 years. So you got this very uneven development. Then from September 1929 until the end of 1948, the Dow went from 381 to about 180. It was cut in half. And that was 18 long years. And yet the per capita GDP was moving right up during this whole period. So the economy was doing fine. From 48 to 65, the Dow went again from about 180 up to close to 1,000. Again, 5 for 1, which was far outstripping it. From 65 to 81, the Dow went down, literally. Well, again, per capita GDP. And then we've had this last period where it's gone up terrifically. If you take the whole 100 years, it went up 180 for 1. Every $1,000 became 180,000. En la historia de la bolsa ha habido grandes mercados alcistas y bajistas. Y si miramos en retrospectiva, podemos ver cosas muy interesantes. Es cierto que rendimientos pasados no nos otorgan rendimientos futuros, pero es muy interesante ver qué ha ido sucediendo en el pasado en la bolsa, ya que podemos ver ciertos patrones que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia de los mercados financieros y que pueden seguir ocurriendo en el presente y en el futuro. Así que también es interesante analizar qué es lo que sucedió en un pasado por si sucediera actualmente o en un futuro y saber cómo actuar para beneficiarnos en esos escenarios. Y en esta imagen, en este gráfico del Dow Jones, desde 1900 podemos ver los diferentes periodos, grandes periodos alcistas y bajistas que nos comenta Warren Buffett en esta conferencia. Y es que de 1900 a 1921 el Dow fue de 66 a 71, menos del 10% en 20 años. Esto es una TIR anualizada, un rendimiento anualizado de tan solo un 0,5%. Y es un periodo de 21 años. Es decir, imaginaos que ahora nos pasamos 21 años en que la bolsa tan solo ofrece un 0,5% de rendimiento. Después tenemos del 21 al 29,
que el Dow pasa de 71 puntos a 381 puntos. Eso es un 500%. Y aquí ya podemos ver la distorsión que se crea entre el mercado financiero y la economía real, ya que la economía real en ese periodo no creció un 500%, pero el mercado sí que lo hizo, por lo que hay una descorrelación que se da muchas veces en la economía real si la comparamos con los mercados financieros y la bolsa. Y aquí veremos más adelante que es cuando nosotros nos podemos aprovechar de esa descorrelación que existe. Después tenemos un periodo de septiembre de 1929 hasta el final de 1948, cuando el Dow Jones pasa de 381 a 180. Y aquí otra vez estamos hablando de 18 años en que la bolsa no hizo casi nada, y lo interesante es que el GDP y la riqueza de Estados Unidos seguía al alza y seguía progresando. Después tenemos un periodo del 48 al 65 en el que Estados Unidos tiene su periodo más alcista, o uno de sus periodos más alcistas, en el que el Dow pasa de 180 a 1000 puntos. Y después del 65 al 80 el Dow baja bastante y se queda más lateral, y el GDP o la riqueza sigue subiendo. Por lo que si miramos la retrospectiva desde el momento de la conferencia 100 años atrás, vemos una relación en bolsa de 1 a 18, por lo que si tú hubieras invertido al inicio $1000, hubieran acabado siendo 180.000, pero durante todo ese periodo hubieras pasado épocas de 18 o 20 años en el que tu dinero, si hubieras invertido en el mercado estadounidense en general, en el S&P 500, casi no hubiera hecho nada y hubieras obtenido quizás 20 años de rendimientos pésimos o muy bajos. De estos 100 años, 56 años fueron de estancamiento dentro de la bolsa. Entonces, aquí vemos que no tiene ningún sentido, si pensamos con objetividad, que la bolsa se quede estancada mientras la economía sigue floreciendo y sigue al alza. But 43 and three quarters years were those three big, huge bull markets, and 56 and a quarter years were periods of stagnation, all in an economy that was doing fine, year after year after year. 56 and a quarter years, net, the Dow was down a couple hundred points during that period, and the other 43 and three quarters years made up the rest of this move from 66 to 11,000 some on the Dow. So you say to yourself, how could it be that you could have a country that was doing better and better and better and better? Citizens were living, every generation was living better than the one that preceded it, but you had these huge changes, big gains a few times, long periods of stagnation. 20 years, that's a long time to do nothing. The answer is that investors behave in very human ways, which is they get very excited during bull markets and they look in the rearview mirror and they say, I made money last year, I'm going to make more money this year, so this time I'll borrow, or the neighbor says, I wasn't in last year when that neighbor who was dumber than I made a lot of money, so I'm going to go in this year. So they're always looking in the rearview mirror. And when they look in the rearview mirror and they see a lot of money having been made in the last few years, they plow in and they just push and push and push on prices. And when they look in the rearview mirror and they see no money having been made, they just say this is a lousy place to be. So they don't care what's going on in the underlying business. And it's astounding, but that makes for huge opportunity. Por cierto, recuerda que si te está gustando este vídeo te puedes suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dar un gran like para apoyar a esta comunidad de inversores que estamos creando entre todos. Y si no estás entendiendo muchos de los datos y conceptos de este vídeo y de las explicaciones de Warren Buffett, te dejo aquí una lista de reproducción que he creado con un curso básico de bolsa para que obtengas una base sólida y objetiva para invertir en los mercados financieros. Y aquí Warren Buffett lo que comenta es que entra el factor de la condición humana, ya que la gente, los inversores o la gente que invierte en el mercado es codiciosa cuando los demás son codiciosos, y cuando los demás son miedosos, esa gente también es miedosa. Por lo tanto, se crea un rebaño de ovejas que siempre va hacia la misma dirección. Y aquí podemos ver la anécdota clásica del vecino. Y es que muchas veces, cuando hay un periodo alcista, por ejemplo, en bolsa, vemos que los gestores están invirtiendo dinero. Vemos que los fondos de pensiones están invirtiendo dinero y se acaba creando una especie de cadena en la que podemos ver que gente que no ha invertido nunca o que no tiene ningún conocimiento de la bolsa y de los mercados financieros está invirtiendo y está añadiendo liquidez en el mercado. Y es cuando vemos que a lo mejor nuestro vecino, que no tiene ni idea de bolsa, está ganando dinero en los mercados, y en ese momento pensamos, si él está ganando dinero, ¿por qué no puedo yo también invertir y ganar el mismo dinero que él? Y es en estos momentos cuando entra una liquidez masiva en el mercado, una especulación, y se olvida realmente el negocio subyacente que hay detrás
de la bolsa y de las empresas y simplemente se piensa en añadir liquidez y ganar dinero en el corto plazo y lo más rápido posible, ya que si veo a mi vecino ganar dinero, yo también quiero hacer lo mismo. Y esto es lo que causa después distorsiones en bolsa con la economía real y también las burbujas, ya que realmente en algún momento llegaremos a la última persona que no tenga nadie por detrás, que no tenga ese vecino por detrás. De esta manera ya no habrá nadie detrás que siga añadiendo dinero y liquidez al mercado y que por lo tanto mantenga vivo ese mercado alcista. Y en esta imagen vemos que en la semana que finalizó el 11 de noviembre de 2020 se inyectaron 44.500 millones de dólares de entradas en el mercado de valores a través de varios fondos. Esta es la mayor entrada semanal en fondos de acciones jamás registrada. Es por esto que cuando ya no queda nadie y la persona que menos conocimiento tiene en bolsa está ya invertida, es en esos momentos cuando realmente el mercado puede tener grandes bajadas y un crash bursátil. Y en estas ocasiones es cuando se dice que tu vecino, que no tiene ningún conocimiento ni interés en invertir en bolsa y te está diciendo, oye, invierte en bolsa que los precios están muy bien o que hay un mercado muy alcista, es en esos momentos la señal o la red flag, la bandera roja que nos dice que debemos vender o no invertir directamente en el mercado porque hay una fiebre especulativa o no hay una inversión coherente y objetiva. Ya que lo más probable es que tu vecino ni haya analizado el mercado, ni haya analizado las empresas y los negocios subyacentes que hay, ni haya hecho valoraciones de los mismos. Pension funds in 1970 put 100 and some % of their new money in stock because they were wild about stocks. Then they got a lot cheaper and they put a record low in 9% of their net new money in 1978 when stocks were way cheaper. People behave very peculiarly in terms of the reactions because they're human beings and they get excited when others get excited, they get greedy when others get greedy, they get fearful when others get fearful, and they'll continue to do so. And you will see things you won't believe in your lifetime in securities markets. And the country will do very well over time, but you will see these huge waves. And if you can stay objective throughout that, if you can detach yourself temperamentally from the crowd, you get very rich. Aquí vemos un ejemplo muy bueno de estos periodos. Y es que en este gráfico que hemos visto antes, vemos que los fondos de pensiones pusieron, como dice Warren Buffett, todo su dinero invertido en el mercado alcista que llevaba ya en 1970. Después hay un periodo muy lateral, incluso bajista, y en 1978 tan solo ponen el 9% de su nuevo dinero invertido en el mercado. Y aquí también se crea esta cadena, en la que si esos fondos de inversión empiezan a desinvertir o no invertir, la gente no tiene ese interés y ve un mercado estancado, empieza el negativismo y también el miedo a que haya caídas. Y ese es el comportamiento humano. Pero si tú realmente te desmarcas de este rebaño de ovejas y entiendes la bolsa de manera objetiva, ves que en esos momentos en los que hay caídas y hay rebajas en el mercado es cuando las acciones están baratas y cuando realmente puedes comprar a precios atractivos y sacar muy buenos rendimientos a largo plazo. Y en esta imagen lo podemos ver. En esa misma época de 1970 a 1979, cuando más están invirtiendo las personas, es en ese momento en el que tenemos un PER o un ratio de en torno a las 20 veces cuando la media es de 16, por lo que el mercado no está demasiado barato. Después, en el 79, cuando menos está invirtiendo la gente, es cuando más barato está el mercado, que vemos que es un PER de casi 7 veces, y en esos momentos puedes encontrar empresas de muchísima calidad a precios muy atractivos. E incluso Warren Buffett en los años 50 pudo comprar empresas a 2 veces beneficios, que es algo ridículo y casi que no tiene sentido para muchos negocios. Y aquí se aplica lo que le decía su mentor, Benjamin Graham, que era el padre del value investing, que simplemente es comprar acciones cuando están más baratas o cuando cotizan más abajo de su valor real o su valor intrínseco, para así tener un margen de seguridad y beneficiarse de una subida posterior hasta que la acción vuelva a valer lo que realmente vale. But they do come to an end. I mean, the internet thing, you had these companies selling for many billions of dollars that had practically no prospects of making any money. That's a bubble. Y aquí Warren Buffett también nos habla de burbujas, y en este gráfico vemos cómo en los años 2000, al contrario, la bolsa estaba disparada a un PER de en torno a 40-45 veces. En esos momentos en el que el mercado era muy alcista y todo el mundo estaba entrando a comprar acciones y a entrar con liquidez en el mercado,
Cuando la gente era codiciosa, era cuando nosotros debíamos ser miedosos y entender qué estaba pasando de manera objetiva en el mercado. Y obviamente después acaba cayendo el mercado y volviendo a su media histórica de 16 veces. Debemos ser coherentes e invertir en cosas que entendamos y a precios buenos, ya que realmente el inversor lo único que puede controlar es el precio que paga por una empresa. Puede ser una empresa de muchísima calidad, con muchísimas ventajas competitivas, pero si la compramos a un precio muy exagerado y muy lejos de su valor real, vamos a tener retornos muy malos o incluso negativos. But Herb Stein one time said, anything that can't go on forever will end. Now that seems pretty, but think about that. And particularly think about it next time you're trying to do something just because the stock's gone up a whole lot, and your neighbor's made money or something. You've got to be, you just have to sit and think objectively and think about, would I buy this whole business? If it's an internet company that's got 100 million shares out and selling at 100, that's $10 billion. Is it worth $10 billion? If it's worth $10 billion, it's got to be able to give you, 700 or 800 million next year. And if it doesn't give you 700 or 800 million next year, it has to give you maybe 10% more than that the year after and continue to. There aren't a lot of businesses that can do that. And people just go crazy. Si invertimos en una empresa que vale 10.000 millones de dólares en bolsa y quizá casi no genera beneficios y está a ratios absurdos, como por ejemplo 20 veces ventas, deberíamos pensarlo 2 veces antes de invertir en esa empresa y calcular si realmente nos vale la pena invertir en una compañía que casi no genera ingresos ni beneficios y que vale 10.000 millones de dólares en bolsa. Y os pongo 3 ejemplos. El primero de ellos es 3D Systems bajo el ticker DDD, que como vemos la empresa en 2012 empezó a tener un crecimiento muy explosivo y empezó la fiebre especulativa en esta empresa, ya que también era un sector de moda, el de las impresoras 3D, y pasó de $10 a más de $100 en tan solo 2 años, debido también a esta euforia. En este gráfico veíamos que la empresa llegó a un PER de más de 100 veces beneficios. Esto ya era una alerta, pero además se empezó a ver que el mercado de las impresoras 3D valía la mitad de lo que realmente se calculaba, pasó de 20.000 millones a un TAM, un mercado potencial de 10.000 millones, y es que estábamos pagando 100 veces beneficios, es decir, que si la empresa seguía con los mismos ingresos y los mismos beneficios, tardaríamos 100 años en recuperar nuestra inversión, por lo que finalmente después cayó durante los próximos 2 años hasta un 94% de su valor. Actualmente tenemos empresas como Shopify, que vemos que tienen un crecimiento explosivo, son buenos modelos de negocio y pueden ser buenas empresas, aunque aún no generan beneficios o lo están empezando a hacer ahora como Shopify en 2020. Y esta es una empresa que desde la pandemia pues, le ha beneficiado mucho este sector del e-commerce y el sector online, se ha multiplicado por varias veces y es una empresa atractiva, también es un sector de moda, pero realmente aunque sea la mejor empresa dentro de este sector, debemos ver el precio que pagamos por esta compañía. Y es que cuando superamos ya las 10 veces ventas, es muy difícil, está comprobado que a largo plazo es muy difícil tener un buen rendimiento pagando más de 10-15 veces ventas por una compañía. Y es que esta empresa actualmente cotiza a más de 30 veces ventas de 2021, a 422 veces EV/EBITDA y a un PER de 355. Por lo que sí, aún puede subir más y puede hacerlo bien en bolsa, pero ¿para qué invertir en este tipo de empresas cuando hay tanta especulación? Cuando podemos encontrar otras empresas quizá del mismo sector mucho más atractivas y a precios razonables. Y también destacar el caso de Beyond Meat, una empresa que también está muy de moda y tiene mucha auge especulativa. Es una empresa que sustituye la carne por sustitutivos de base vegetal, actualmente es una carne de moda y por lo tanto sus acciones se llegaron a multiplicar por casi 3 veces tan solo el año pasado. Esta es una empresa que aún no genera beneficios y que la podemos encontrar a más de 15 veces ventas. Sí, es una empresa que está de moda y que tiene un producto atractivo que sustituye a algunos productos cárnicos. Pero si nos ponemos en perspectiva, por ejemplo, tenemos a la empresa más grande cárnica que es Tyson Foods. Entonces, Tyson Foods es una empresa que tiene muchísimos más recursos, más capital, es una empresa mucho más grande que Beyond Meat y en cualquier momento puede intentar fabricar el mismo producto y como tiene más capacidad y más solvencia puede acabar generando el mismo producto y acabar con la ventaja competitiva o el producto sustituto que tiene Beyond Meat. Y es que Tyson Foods la podemos encontrar a menos de una vez ventas, por lo que pensando estas cosas y viendo el entorno también competitivo, no hace falta realmente ser un genio para ganar dinero en bolsa, sino que se tiene que ser objetivo y realmente ver el precio que pagamos por las cosas. Entonces el mensaje de Warren Buffett y de este vídeo es que aunque estemos en un mercado sobrevalorado, da igual lo que dure, nosotros debemos detectar esta euforia de mercado, esta especulación, podemos ver o encontrar muchas señales que nos indiquen que
el mercado puede estar caro y en esos momentos no hace falta no invertir, pero sí invertir con cautela, quizás reservar más caja o simplemente encontrar, porque realmente podemos encontrar muchas acciones que dentro de los mercados sobrevalorados, o quizá no sea todo el mercado en general, sino ciertas empresas o ciertos sectores, como quizás ahora más el sector tecnológico o las IPOs, las salidas en bolsa, pero dentro de estos mercados o de estos segmentos que sí que están en burbuja o pueden estar en mercados muy caros, podemos encontrar acciones baratas y muchas acciones que tienen potencial, que tienen precios atractivos. Por lo que realmente es actuar al contrario que ese rebaño de ovejas y encontrar oportunidades en las que nosotros confiemos, hayamos estudiado y tengamos una objetividad y una convicción. Al final, el inversor, sobre todo el inversor particular, obtiene beneficios extraordinarios cuando piensa de manera independiente. Espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda que te puedes suscribir aquí debajo. Te voy a dejar este vídeo a continuación que creo que te puede gustar y recuerda siempre invertir con cabeza.